México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Sexta parte. Petróleo. México no invadido. Oro negro concedido. Sección 9. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Un vistazo al Petroclub. El gobierno de Miguel Alemán Valdés pasa a representar en la historia de México el antecedente priista que procede a dar marcha atrás al cabal usufructo del petróleo de la nación. Primero en concertar contratos de riesgo con 5 empresas estadounidenses por los que concedió reservas territoriales de 3.088.000 hectáreas para exploración y perforación de pozos petroleros. Proceder entreguista y contrarrevolucionario efectuado entre 1949 y 1951, incluyendo tanto territorios continentales como área marítima del Golfo de México, de promisorio beneficio, abarcando desde Xontecompan, Veracruz, hasta Puerto Real, Campeche, y prácticamente toda la tierra firme costera de los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz, así como una parte del territorio de Nuevo León. Consabido es el que los presidentes Luis Cortines y López Mateos tuvieron que efectuar maniobras de rescate, modificando la ley reglamentaria del artículo 27 y reformando lo referente al proceder con los hidrocarburos, agregándole el siguiente párrafo: no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que hayan sido otorgados. Pero en efectivo tuvieron que pasar casi 3 sexenios para que tales contratos fuesen anulados, hasta el final del mandato de Díaz Ordaz, siendo Jesús Reyes Heroles director de Petróleos Mexicanos, quien, a tono con una política nacionalista desarrollista, en procura de la autosuficiencia energética obtenida de los hidrocarburos, durante su gestión promovió la fabricación de productos refinados y petroquímicos, en el entendido de que cambiar la política mexicana de buscar autosuficiencia para adoptar una política que se enfoque sobre importaciones complementarias de crudo sería cambiar una política de independencia por otra de dependencia. El nacionalismo del director general también fue factor decisivo para que se pudiera contar con instalaciones especiales que dieran a México su propia capacidad de investigación y desarrollo. A su iniciativa, el 23 de agosto de 1965, se creó el Instituto Mexicano del Petróleo, que comenzó a operar el 18 de marzo de 1966, cuya existencia está más que justificada. Reyes Heroles también formó la flota naviera de Pemex, es decir, la amplió de manera que realmente lo fuera y la modernizó. ¿Se nota alguna diferencia con el proceder de los vendepatrias neoliberales? A decir de 2 exdirigentes petroleros, Miguel Alemán Valdés fue el causante de la descomposición que comenzó a afectar a Pemex. Fue quien corrompió al sindicato, el que traicionó al país, el que provocó el saqueo. Fue él el que firmó el convenio con las compañías expropiadas. Nuestra deuda era de 278 millones de pesos. Con Alemán se incrementó a 1.480 millones de pesos. Para cuando la estrategia de las compañías expropiadas a las claras incidía corrompiendo a la institución nacional para recuperar lo perdido. Oportuna opinión que da cuenta de la manera como se inicia tal afectación a Pemex, no siendo fortuito el que al unísono se incrementase de manera desproporcionada la deuda, lo que aunado a la corrupción se va estimulando en el sindicato petrolero. Comienzan a corromper la paraestatal estratégica por antonomasia de México, nada casual. Así lo confirma lo dicho por Eulalio Ibáñez, a la sazón el último secretario general del sindicato. La descomposición nació con el gobierno de Miguel Alemán, quien, con una camarilla de bribones, convirtiendo los sindicatos en apéndices del gobierno. A tal grado llegó a ser la deshonestidad causada que 10 millones de barriles de crudo y derivados se perdieron en aquel sexenio, cuando el director de Pemex de Alemán, Antonio J. Bermúdez, alegaba que la producción de Pemex de 1938 a 1947 había sido de 352 millones de barriles, pero la Secretaría de Economía sostenía que la producción había sido de 426 millones. La diferencia era de 73 millones de barriles a los que se agregaban las importaciones. Nunca se aclaró el faltante. Mr. Amigo
de los capitalistas. Como presidente de México, se encargó de devaluar el peso y de acumular un adeudo con las empresas extranjeras expropiadas que ascendía a 1,428,517,000 pesos. Debiendo tenerse en consideración, para entender el caso, que la corrupción en el gobierno de Miguel Alemán Valdés es proverbial, un ejemplo a seguir por los personeros más corruptos del partido hasta la fecha. Por algo sería que su sucesor en la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, al asumir de inmediato presentó un proyecto de reformas a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos que aludía de manera directa a la corrupción del gobierno alemanista. Con toda la concha del político venal latinoamericano, Alemán acostumbraba a mencionar en sus informes de gobierno la creación de obras fantásticas que resultaban fantasmagóricas por inexistentes. Viniendo a ser el mejor exponente de aquella cantaleta, se gastaron 101,800 millones de pesos en la presa, la carretera, el edificio, pero no vaya usted a comprobarlo porque se lleva un chasco. En el caso de Pemex hubo cuantiosos fraudes por el otorgamiento de obras que jamás se construyeron. Efectuándose una simbiosis de tranza entre el señor presidente, el director de Pemex, Mr. Bermúdez, y don Jaime J. Merino, superintendente en Poza Rica, Veracruz, incluyéndose a un ambicioso cuan joven contratista, Mr. Jorge Díaz Serrano, cuando que el propio Merino era un contratista que dobleteaba como prominente funcionario en la paraestatal. Equipo bien armado que no desaprovechó la oportunidad para despacharse con la cuchara grande, para cuando los líderes sindicales venales se van haciendo costumbre, el cuadro completo y propicio para iniciar el sabotaje a Pemex, procurado por los de afuera, caldo de cultivo adecuado para la aparición del gran cacique sindical que viene a complementar con broche de oro la novena jonronera de los petroleros de Poza Rica. Que por algo se extinguió tan pronto el oro negro de aquellos yacimientos. El nombre del aludido, don Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, imposible haber parado mejor dirigencia, cuadro completo para corroer a Pemex desde dentro. El señor Merino, en calidad de pillo comprobado, marca Petroclub, terminó por huir del país, acusado por el presidente López Mateos de haber saqueado durante 18 años a Pemex. Las vicisitudes en la historia de Pemex conducen a que el sexenio de Díaz Ordaz, no el peor presidente priista en cuanto a corrupción, por cierto, Jesús Reyes Heroles hizo por controlar a La Quina, y no pocos logros se obtuvieron a favor de mejorar su infraestructura, e incluso el líder sindical iba para afuera cuando los sucesos de octubre del 68 le brindaron la oportunidad de reivindicarse ante un presidente vilipendiado. Y La Quina entró al rescate organizando movilizaciones multitudinarias en apoyo del presidente que le devolvieron su aprecio, es decir, le permitieron su reinstalación al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM. La administración de Pemex quedó atada de manos. Reyes Heroles sucumbió al momento político. La impunidad sindical, amparada por La Quina, no hizo sino acrecentarse en el sexenio de Luis Echeverría, incluso y cuando el director de Pemex en ese sexenio, Antonio Dovalí Jaime, desde un principio calificó a La Quina y a su lugarteniente, Salvador Barragán Camacho, de ser unos bandoleros que estaban destrozando Pemex. ¿Qué mejor para la estrategia imperialista que corromper a la institución que debía velar por el buen funcionamiento de la empresa clave en el desarrollo de México y defenderla del embate neocolonial por venir? Para cuando la paraestatal se va convirtiendo en un petroclub de exquisita burocracia y dirigencia sindical palaciega. La misma calificación se aplica para el personal de confianza que para los sindicalistas. Se daban vida de sibaritas beneficiados por la ordeña de chapapote. Situación que con el auge petrolero que llega en el sexenio del jeque López Portillo no habrá sino de conocer su clímax. Bajo la batuta de Mr. Jorge Díaz Serrano, haciendo de Pemex una versión ranchera de las 1001 maravillas árabes. Con Jorge Díaz Serrano, La Quina y Barragán Camacho lograron todo. En proporción directa a la petrolización del país, aumentó el poder del sindicato. Pemex aumentó las concesiones a los petroleros. La Quina y Barragán se habían convertido en verdaderos magnates de la industria
mediante el manejo del 50% de los contratos que realizaba Pemex, de subsidios y recursos materiales y humanos que empleaban para el sostenimiento de tiendas de consumo, fábricas y campos agrícolas. Para cuando la administración de José López Portillo, ya con Reyes Heroles como secretario de Gobernación, no se atreve a ingresar a la OPEP, sino que prefieren ponerse de modo para ser mangoneados por la estrategia estadounidense, aceptando aumentos desproporcionados en la perforación y extracción de crudo impulsados por el Banco Mundial y el binomio Bush-Díaz Serrano, acelerándose el desarrollo y producción de la Reserva Nacional, para ir siendo vendida a buen precio a los estadounidenses. En lo que se denota el esfuerzo de los imperialistas por propiciar que un México no incluido en la OPEP incrementase su producción al máximo al margen de las decisiones de aquel cártel internacional de productores. ¿Y para beneficio de quién? No se entraba a la OPEP para obtener preferencia de compra por los Estados Unidos, cuando que de tal preferencia los Estados Unidos se beneficiaban en directo al tener un proveedor separado del intento de controlar los precios de venta que la OPEP procuraba, siendo un proveedor en su inmediata frontera. Así que, independencia de la OPEP, ¿en favor de quién? Era el caso de que los miembros de la OPEP no recibían trato preferencial a sus exportaciones a los Estados Unidos como represalia dictada por el Congreso en resultas del embargo petrolero del 73-74. Pero México esquiroleaba a la OPEP y vendía crudo a Israel, país vetado por los árabes.